lo de los órganos de los sentidos. Sí. Vamos a ver el sentido del oído. El sentido del oído en el estudio de la medicina se conoce como el aparato vestíbulo-coclear, ya que el oído es muy importante al cumplir dos funciones. Profe, ¿va a querer este resumen de esto? No, ya les dije que de esto de los sentidos no. Ok, gracias. Entonces, el aparato vestíbulo-coclear cumple con dos funciones, la audición y el equilibrio. El oído o este aparato vestíbulo-coclear está compuesto por el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, que básicamente es el pabellón auricular y el canal auditivo. Después sigue el oído medio, en el cual vamos a encontrar la membrana timpánica, los oteocitos o los huesecillos ópticos y la tuba timpánica. Esta tuba timpánica que anteriormente, o todavía muchos lo conocen como la trompa de Eustaquio. Después tenemos la ventana oval y hacia la parte superior, hacia la parte dorsal, vamos a encontrar la región vestibular, el vestíbulo, que está compuesta básicamente por los conductos semicirculares, que son 3, y que corresponden a el sistema de equilibrio. Y la región ventral, donde encontramos la región coclear o la región del caracol, que corresponde a el aparato auditivo o el sistema auditivo. Físicamente, el sonido son ondas sonoras. A diferencia de las ondas lumínicas que viajan en el vacío, las ondas sonoras requieren una matriz para poder moverse, para poder desplazarse. Y normalmente o es el aire de la atmósfera o es líquido. Entonces, el sonido puede viajar a través del aire, a través del líquido. No puede viajar como la luz a través del vacío. Las ondas lumínicas se generan por el movimiento acelerado de los electrones. Disculpa, profe. ¿Sí? Por ejemplo, cuando
sentimos que se nos tapa el oído. ¿De aquí en qué parte es donde Es por aquí, sufre? por esta región que está aquí, y ahorita les Ajá. explico cómo va esto. Ok, ¿Sale? gracias. Sí. Vamos. Les decía que la onda lumínica, entonces, es cuando un electrón se acelera a más de 300,000 kilómetros, que es la velocidad de la luz. Entonces, el electrón se transforma en una partícula luminosa, en un fotón, y es lo que nos da la sensación luminosa. La luz viaja a 300,000 kilómetros. El sonido requiere una matriz física para moverse: el aire, la atmósfera o el agua. Y en el aire el sonido viaja a 700 kilómetros. El agua, que es más densa, pues obviamente que el sonido viaja más lento. Entonces, lo que les decía, se denomina órgano vestíbulo-coclear en los estudios de medicina, ¿sí? Y comprende tanto el equilibrio como la audición. Este órgano se encuentra muy, muy desarrollado y principalmente en algunas especies de mamíferos, ¿sí? Los perros, los gatos, los murciélagos pueden escuchar sonidos de muy alta frecuencia o de muy baja frecuencia, los que llamamos sonidos de ultrafrecuencia, ya sea muy altos o muy bajos, que ellos pueden escuchar y que nosotros no podemos escuchar. Lo mismo pasa también cachalotes, los delfines, que pueden emitir sonidos de ultrafrecuencia. Les decía, pueden emitir sonidos de ultrafrecuencia, los cuales al rebotar pueden ser captados por ellos mismos. Los silbatos para entrenar perros, ¿sí? Normalmente nosotros no los escuchamos, o sea, nosotros los activamos, soplamos en ellos, sale un sonido fuera de la longitud de onda que nosotros podemos captar, pero el perro sí los capta. Entonces, por eso es que se pueden usar ese tipo de artefactos para poder educar a los perros. En el caso de los humanos, esta evolución no es tan desarrollada. O sea, somos los que tal vez tengamos el peor oído. Y ya lo dijimos, histoanatómicamente son el oído externo, ya se los delimité, el oído medio y el oído interno. El oído externo está compuesto básicamente por el pabellón auricular. El pabellón auricular es cartílago, es una base cartilaginosa, cartílago elástico, está recubierto de piel que normalmente posee abundantes glándulas sebáceas, en algunas especies muchísima vellosidad, están cubiertas de pelo, ¿sí? Después hay fibras de músculo estriado que permiten a los animales
colocar el oído, mover el oído en dirección del sonido para poder captar de dónde proviene el sonido. Para algunos animales como los herbívoros, que son presas, captar el movimiento de un depredador pues es importantísimo. De ahí depende que su subsistencia, ¿sí? Que puedan huir antes de ser devorados. Algunos seres humanos han desarrollado la capacidad de poder mover las orejas, pero son muy pocos y el movimiento también no es tan claro como el de los animales. Después sigue el conducto auditivo, que pues no es más que tejido conectivo cubierto de piel, ¿sí? Dermis normal. Después vamos a encontrar la membrana timpánica y de ahí hacia adentro vamos a tener el oído medio. El oído medio, donde vamos a encontrar los osteocillos ópticos, los huesecillos del oído, ¿sí? Que son 3. La presión atmosférica en el conducto atmosférico, en el conducto auditivo, es la misma presión que se encuentra en el exterior. ¿Sí? No hay nada que interrumpa, es la misma presión. La membrana timpánica está sellando el espacio timpánico, ¿sí? Y este espacio debe tener la misma presión que el exterior, que el conducto auditivo. La presión debe ser similar, ¿sí? Entonces, para que la presión en este espacio se mantenga similar que en el conducto auditivo, existe esta estructura que es la tuba timpánica o trompa de Eustaquio. Esta tuba timpánica atraviesa aquí el hueso, ¿sí? Y se conecta en la faringe, directamente en la laringe. Sí, pero en la laringe, cuando nosotros respiramos, llega el aire a la laringe y pasa por la tuba timpánica y mantiene la misma presión que en el conducto auditivo. Cuando nosotros viajamos y vamos cambiando de altitud, viajamos de aquí al Distrito Federal y se nos tapan los oídos. Pues, ¿qué pasa? Pues que la presión atmosférica va a variar, va a ser diferente la presión atmosférica, va a ser menor. Al ser mayor la presión en el oído externo, entonces nos da la sensación de que se nos tapan los oídos. ¿Sí? Y dicen, mastica chicle. Al masticar chicle, o hacemos que la tuba timpánica vuelva a
tomar aire y se vuelvan a llenar esta calidad de aire. La presión atmosférica se conserva. En el caso extremo, con nuestra mano tapamos nariz y boca y respiramos y hasta sentimos como que truena cuando el aire hace que se abra la tuba timpánica y se restablezca la presión atmosférica dentro del oído medio. Para el que preguntó hace ratito. Sí, profe. Sigue la cavidad timpánica. O sea, hay un orificio, pero está cubierto por la membrana timpánica. Y de ahí hacia adelante, pues vamos a encontrar los osteocillos, ¿sí? Y la tuba faríngea o faringotimpánica, que antes se conocía como trompa de Eustaquio. El sonido viene viajando en onda, vibra la membrana timpánica, esas ondas hacen vibrar la membrana timpánica. La membrana timpánica al vibrar golpea el martillo al yunque, el yunque al caracol, ¿sí? Y hasta aquí el sonido va a viajar en las ondas a través de el aire. Termina en la ventana oval, termina aquí en la ventana oval, y de aquí hacia atrás, de aquí hacia adentro, ¿sí? Hacia arriba o de aquí va a viajar en líquido, en linfa, en líquido linfático, se llama perilinfa. Lo que va a ver aquí está lleno de líquido. Entonces aquí en el oído interno vamos a tener líquido. Entonces, la cavidad timpánica es un seno irregular repleto de aire. ¿De dónde llega este aire? De la nasofaringe. ¿Sí? ¿Por dónde? Por la tuba faringotimpánica. Entonces, se encarga de que haya aire en la cavidad timpánica y se pueda transportar las frecuencias acústicas. La cavidad timpánica, el hueco, ¿sí? Está recubierto de piel, ¿sí? Es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Es el mismo epitelio que tenemos en epitelio respiratorio. La membrana timpánica, que es la que va a dar o va a separar los dos conductos, el auditivo y el timpánico, ¿sí? Es una estructura ovoide de alrededor de 1 centímetro de diámetro. Aquí encontramos dos partes. Una parte tendinosa o pars tensis o porción estriada, y la pars laxus o porción laxa. Esta membrana está compuesta de 3 capas. La capa intermedia básicamente es tejido fibroconectivo, colágeno, fibras elásticas, fibroblasto. Esto le da
la característica de ser flexible, de poder vibrar. Está recubierta de piel, de un extracto córneo. Es una piel. Entonces, básicamente, dermis o epidermis. La característica es que es piel desnuda sin glándulas. O sea, no hay pelos ni glándulas. Y tiene una porción mucosa que reviste la parte superior de la capa intermedia y es un epitelio plano simple. Esta es la cadena de huesecillos ópticos. Para la mayoría de los autores, de los anatomistas, son 3 huesos: el martillo, el yunque y el estribo. ¿Sí? Hay algunos autores, algunos anatomistas, que esta porción, esta apófisis lenticular del estribo, lo consideran como el hueso lenticular, lo consideran como un cuarto hueso. La mayoría, la inmensa mayoría, lo consideran como parte del estribo. Entonces, para la mayoría hay 3 huesos, hay algunos que dicen que son 4, el lenticular. Para la mayoría, el hueso más pequeño del cuerpo humano es el estribo. Para algunos, el más pequeño es el lenticular. Esta lo saqué de un libro de anatomía, ¿sí? Precisamente por eso. Entonces, según este libro, está el martillo, el yunque, el lenticular y el estribo. ¿Sí? Entonces, pueden encontrar que algunos autores lo consideran como hueso, no como parte de un hueso. Entonces, para la mayoría el estribo es el hueso más pequeño, ¿sí? Y esta cadena de huesecillos están en cadena y llegan a la ventana oval o ventana ovoide, ¿sí? Aquí en esta cadena vamos a encontrar pues básicamente hueso compacto, tejido óseo, con articulaciones, está articulado, tiene articulaciones de cartílago y hialino. Por eso es que se van activando uno, luego otro. Entonces decíamos hasta aquí la función de estos es transmitir las ondas sonoras a través del aire. De la ventana oval hacia adelante, entonces el oído va a viajar, las ondas sonoras van a viajar en el líquido perilinfático, en el perilinfa. ¿Sí? Y que y se van hasta llegar a la ventana oval, algunos también les llaman ventana circular. Esto es lo que se explicaba hace rato, la faringe tipánica o trompa de espejo.
Se escucha entrecortado, profe. Pero si se está entendiendo más o menos o no se entiende. Esa parte, lo último que dijo, no se le entendía nada porque se escuchó así muy cortado. Ok. Bueno, pues solamente repetía entonces que el movimiento, ¿sí? Las ondas sonoras van a hacer que vibre la membrana timpánica. Esta va a hacer vibrar el martillo, que va a golpear el yunque y el yunque al estribo, y así se va a pasar el sonido hasta llegar a la ventana oval o ventana semicircular o ventana circular. La tuba timpánica ya les expliqué qué es, en qué consiste, ¿sí? Igual es una capa de tejido nasofaringio, epitelio cilíndrico ciliado, ¿sí? Con células caliciformes, y ya les dije que sirve para igualar la presión a ambos lados del tímpano. Y aquí empieza el oído interno. El oído interno ya vimos que está en dos partes, el vestíbulo y la cóclea. Pero también se conocen como laberintos. Es el laberintus óseo, que es básicamente el vestíbulo, y el laberintus captivus, que es la cóclea o caracol. El primero para el equilibrio, el segundo para la audición. En ambos vamos a encontrar el líquido linfático, que se denomina perilinfa. ¿Ok? El espacio donde se encuentra, espacio perilinfático. Me voy a pasar, bueno, vamos a seguirle ahorita. En este laberintus óseo, en el vestíbulo, vamos a encontrar los canales semicirculares. Estos canales semicirculares o tubos semicirculares son tres y están en tres planos rectangulares, en las tres dimensiones del espacio. Los que dan notación de espacio, los que nos ayudan al equilibrio. En esta región, en estas ampollas, aquí en los tubos o canales semicirculares, vamos a encontrar este tipo de células. Son terminales nerviosas y son receptores, mecanorreceptores. Son neuronas modificadas, ¿sí? Que tienen estas vellosidades. Aquí estamos viendo en pequeño, ¿sí? Y ya lo magnificamos. En la parte superior, en esta parte, vamos a encontrar una serie de formaciones calcáreas, huesos, los osteolitos, estos huesecillos que están sobre una matriz gelatinosa. El perilinfa aquí es gelatinoso. Y cuando nosotros nos desplazamos
inclinamos la cabeza, los otolitos, estos huesecillos se mueven y desplazan los cilios, que esto va a generar este estímulo mecánico, se va a convertir en un potencial de acción. Va a ser transmitido hacia el axón del séptimo par craneal y nos va a generar la señal de que nuestra cabeza está inclinada hacia cualquier lado. Hacia donde inclinemos la cabeza, se va a mover, se va a desplazar las vellosidades de estas células. Estas células también detectan la aceleración. Si nosotros nos movemos, también se desplazan los osteolitos y entonces por eso son importantes en la propiocepción, en el equilibrio. ¿Sí? Y aquí tenemos cómo están estas células, ¿sí? Entonces, son células ciliadas, ¿sí? Que forman el órgano receptor sensitivo. Entonces, las células tienen varios cilios de varios tamaños. Estas hacen sinapsis a la neurona, al axón del octavo nervio craneal. ¿En dónde se encuentra? Pues en las ampollas de los conductos semicirculares. ¿Sí? Y obviamente vamos a tener el líquido, ¿sí? Donde van a estar estos cilios. Y sobre esto va a haber cristales de carbonato de calcio, los otolitos. Que hacen la función o nos ayuda a dar la propiocepción. Por el otro lado, vamos a encontrar la cóclea o caracol. Voy a pasar unas y ahorita me regreso. Ok. La cóclea o caracol, esto que estamos viendo aquí es la ventana oval o ventana circular, ¿sí? De la cóclea. Tiene 3 rampas. Son 3 tubos, 3 tubas que se desplazan a lo largo de todo el caracol. ¿Sí? Esta es la rampa vestibular, la rampa timpánica, ¿sí? El canal coclear o rampa coclear también se conoce, y están separados por membranas, ¿sí? Y tenemos esta que es la membrana basilar, que separa la membrana, el canal coclear de la rampa timpánica. Tenemos esta, que es la membrana de Reisner. Este que se llama el mediolo.
Y esta pequeña porción que está aquí, que estoy señalando, que es el órgano de Corti. Esto es el órgano de Corti. Ahora sí vamos a regresarnos. ¿Sí? Lo que les señalé ahorita, aquí está descrito. ¿Sí? Tiene 3 tubos diferentes, rampa vestibular, rampa media y rampa timpánica. La rampa vestibular y rampa media están separadas por la membrana vestibular, rampa timpánica y rampa media por la membrana basilar. En la superficie de la membrana basilar se halla una estructura, que es el órgano de Corti. En este órgano de Corti es donde se encuentran los receptores. Los receptores que son mecanorreceptores también. Y que básicamente son células ciliadas. También son neuronas modificadas, ¿sí? Ya dijimos que están llenas de líquido linfático, de perilinfa. Y el perilinfa, entre la que se encuentra en las diferentes rampas, tiene diferente composición. Son muy similares, sin embargo, en la rampa vestibular, el perilinfa es rico en sodio y pobre en proteínas. Nos vamos a volver a meter, se le va a acabar el tiempo. Sí, y en la otra, en la rampa media, ¿sí? La perilinfa, el endolinfa, es rica en proteínas, pobre en sodio, pero rica en potasio, ¿sí? Entonces, este líquido es el que va a estar. Entonces, son las células ciliadas. Estas células ciliadas están sostenidas por un grupo de células que se llaman células de Weiters. Y ahorita vamos a ver más o menos cómo está su disposición. Ok. Ahorita me regreso. Este es el órgano de Corti. Básicamente es el responsable de la audición. ¿Sí? Hay 2 grupos de células ciliadas, este grupo de células anteriores y unas células posteriores, ciliadas posteriores, están sostenidas por las células de Weiters, ¿sí? Y son básicamente las responsables de la audición. Entonces, la membrana timpánica, que estaría aquí a la izquierda, ¿sí? Vibran los huesecillos, llegan a la ventana oval y van a hacer vibrar la linfa. Y la linfa va a hacer vibrar estas vellosidades. Están haciendo sinapsis con el octavo nervio craneal, el octavo par craneal, y de aquí el potencial de acción va a viajar y en la región adecuada del cerebro se va a convertir en sonido. Al igual que el equilibrio, ¿sí? Está sustentado en células ciliadas, en el movimiento de cilios. También el sonido está sustentado por el movimiento de los cilios.
Es algo hasta cierto punto similar. Cuando por algún accidente, ¿cuántos no hemos estado en las ferias de los pueblos y a alguien le truena un cohete muy cerca del oído? Esta explosión obviamente va a hacer que las ondas sonoras que viajan en el aire viajen muy bruscamente, sea un movimiento muy brusco, turbulento. ¿Sí? El mismo movimiento se va a transmitir al líquido, al perilinfa. Y este linfa va a mover también fuertemente, el mismo se va a transmitir a los cilios. De tal manera que estos cilios pueden llegar a quedar totalmente acostados. Y quedan acostados. Y después de la explosión, nosotros empezamos a oír un silbido. Y ese silbidito que vamos a estar oyendo un tiempo, va a durar el tiempo que duren estos cilios en forma horizontal. Pues mientras estos cilios estén en forma horizontal, nosotros vamos a estar escuchando ese sonidito. ¿Sí? Esto es lo menos grave que pudo haber pasado, porque se va a quitar y no va a pasar nada. Pero si la explosión fue demasiado violenta, ¿sí? Algunos de estos pueden ser arrastrados, se los va a llevar. Y estas células no se regeneran. Puede ser que las neuronas no se regeneran. Entonces lo que se pierda, ya se perdió. Y se pierde agudeza. Entonces, ¿por qué se puede perder agudeza auditiva? Pues por un accidente de ese tipo que que arranque estos vellos de las células, o por la edad. Por la edad también, así como se cae el pelo de la cabeza, que quedamos calvos, también estas células quedan calvas y empezamos a perder agudeza auditiva. ¿Sí? Estos son los responsables. Entonces, ¿dónde sucede en el órgano de corte? En el esquema que les mencioné, que vimos antes, vimos dónde estaba este órgano, ¿sí? Y dónde está localizado. Entonces, este órgano está conformado por un epitelio engrosado de características demasiado complejas. Inclusive con microscopía electrónica es muy difícil de definir esta arquitectura. Sin embargo, por lo que se logra ver, ya sabemos que existen las células ciliares, ¿sí? Y que se encuentran en la porción anterior y en la porción posterior. Este movimiento de cilios, entonces, este movimiento mecánico,
que se va a transmitir a través de las cortilínficas, por la linfa, ¿sí? Va a ser que se muevan en el aparato de Corti estos vellosidades que van a transformar, acuérdense siempre, los receptores transforman estímulos mecánicos en electroquímicos. Y estos van a viajar a través del octavo par craneal hasta la corteza cerebral, a las áreas 41 y 42 de Brodmann. Estos mecanorreceptocitos, estas células sensoriales, ya vimos que hay una hilera interna y una hilera externa. La hilera interna está en una sola, es una sola hilera, y las externas son 4 hileras. La interna, ¿sí? Alrededor de 4,000 células. La externa son 13,000 células aproximadamente, formando 4 hileras. Ambas, ¿sí? Tanto las internas como las externas son neuronas y tienen fibras aferentes y eferentes. O sea, reciben la señal, la codifican, la procesan y generan un potencial de acción, una eferencia que va a viajar a través de estas fibras hasta el axón del octavo par craneal. Las células de sostén ya las vimos en el esquema, ¿sí? Estas células de sostén están compuestas por 6 tipos, o existen 6 tipos, ¿sí? Las células limitantes internas, células falángicas internas, células columnares internas, células columnares externas, células falángicas externas y células limitantes externas. Todas estas entonces están formando o se encuentran en el órgano de Corti. El órgano de Corti, ya vimos, tiene un túnel, el túnel de Corti, que es a través del cual se va a mover el líquido linfático. También se conoce como espacio de Nouel, ¿sí? Y la endolinfa, por estar en el espacio de Corti, se le llama cortilinfa. ¿Cuáles son sus funciones? Pues recibir, son receptores, mecanorreceptores de ondas acústicas. Otra vez, regresamos al esquema. Entonces, ver la porción coclear del oído, con sus rampas, sus membranas. Esta pequeña, vean, todo lo que es el caracol, anatómicamente, y esta parte, que es demasiado pequeña en comparación, ¿sí?
de todo el órgano. Esta pequeña parte es la responsable de la audición. Con esta transparencia terminamos. Ok, profe. Ya solamente